Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos al segundo episodio de Zona Cero en su segunda temporada. Qué placer para nosotros poder acompañarlos un fin de semana más en donde tenemos mucho que analizar y también antes de comenzar hacer un llamado en específico a la situación nacional que está ocurriendo sobre los desaparecidos en las últimas semanas. Primero expresamos nuestra solidaridad con las familias y los seres queridos de todas las personas que han desaparecido en nuestro país, de los cuales de alguna u otra manera no hemos tenido respuesta alguna sobre su paradero. Esperamos pronta justicia y que también las autoridades puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Gracias a Cope El Salvador también por apoyarnos en la transmisión de esta temporada de Zona Cero. Estamos muy emocionados de hoy entrevistar y empezar ya en un solo con Omar Luna. Él ha estado también ya en otros episodios de Zona Cero, nos estuvo acompañando en la transmisión electoral de 2021, nos estuvo acompañando también en otros programas que hemos tenido por ahí. Y qué placer y qué honor, Omar, volver a compartir pantalla nuevamente. Bienvenido a Zona Cero. Hola, ¿qué tal, Juan? Un placer a toda la audiencia de Zona Cero estar un sábado en la noche comentando todo lo que pasa en este país. Sábado con sensaciones encontradas, me imagino, más que Definitivamente. nunca. Y bueno, el tema como tal, que abarca muchísimas cosas e incluso algo que sucedió hace unas horas, que no sé si también ya Omar estás enterado, que tiene que ver con el anuncio del partido Nuevas Ideas de cómo ha separado de sus puestos a dos diputados de su partido por supuesta coacción junto con eh, la Embajada de Estados Unidos, lo cual también genera un poco de duda o un poco de confusión entre la población entre saber qué está pasando exactamente. Y comencemos exactamente con eso. De hecho, ahorita vamos a compartir también el tweet para que nuestros amigos en redes sociales puedan visualizar. Solo vamos a... No, este no es la pantalla de otra cosa. Aquí está. Recibimos un audio donde presuntamente se escucha a dos diputados de Nuevas Ideas, perdón, acá, de Nuevas Ujú. Ideas, conspirando con Roy García, quien se presenta como enlace de la Embajada de los Estados Unidos, buscando partir en dos la bancada de Nuevas Ideas, la Asamblea, a cambio de preventas. En el audio, el señor Roy García les ofrece ir a la embajada a negociar prebendas que serán otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a cambio de conseguir que entre 15 y 25 diputados abandonen la fracción. Nuevas Ideas ha decidido hacer público el audio e iniciar una investigación y confirmar su veracidad, abriendo un proceso sancionatorio. Perdón. También se enviará la copia del mismo a la Cancillería y a la Fiscalía General de la República para que lo que dichas instituciones consideren pertinente. Los diputados que se escudan o se escuchan en la grabación presuntamente son José Lolfo García, que si no me equivoco es por Cabañas, y Gerardo Balmor Aguilar, que es de San Vicente. Nuevas Ideas seguirá investigando previo a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente. Y por último, no menos importante, los diputados serán separados preventivamente de la fracción de Nuevas Ideas mientras continúa el proceso de investigación. Ujú. Abordemos primero el tema desde lo que representa en tema comunicacional, que es nuestra base, que es nuestra expertise. ¿Cómo tomamos el mensaje que está dejando Nuevas Ideas con esta supuesta denuncia en la que la única prueba es un audio? Eh, y sobre todo, ¿cómo lo relacionas con las situaciones que han venido pasando? ¿De alguna u otra forma crees que es una estrategia o es más bien un caso aislado que se dio dentro del partido de querer realmente dividir a la bancada? Bueno, lo que podemos observar aquí es un fenómeno a través del cual ellos quieren dar a la población un mensaje de que simple y sencillamente no se van a tolerar las prácticas del pasado dentro de esta renovación política que ellos buscan proyectar ante la población salvadoreña. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Que simple y sencillamente hay tweets de diputados de la bancada como Dania González o incluso el mismo presidente del partido, Nuevas Ideas, donde dejan claramente que los principios no son negociables y que si hay personas que están velando por intereses personales, ese tipo de situaciones ya son inaceptables dentro de la dinámica del partido. Eso es lo que se desea evidenciar. También nosotros tenemos que tomar en cuenta que tanto el partido oficialista como todas estas figuras afines al presidente Nayib Bukele, por figuras afines,
puedo remarcar el hecho de que son aquellas que sí tienen como esta concesión de ser figuras públicas de la bancada y del partido, o que tienen esta facilidad de poder expresarse con respecto a otros diputados que tal vez no, o con respecto a otras figuras que tal vez no. En ese sentido, nosotros podemos empezar a observar que se utiliza una serie de reencuadres de ciertas situaciones que de alguna u otra forma merman no solo la imagen del presidente, sino también de todo lo que está rodeando al presidente, como por ejemplo los funcionarios de los gobiernos locales, los ministros, la bancada CIAN como una totalidad y todas estas figuras que están adscritas al partido. Por reencuadre me refiero a que están dándole la vuelta a la conversación sobre ciertas situaciones que le han resultado o que le han mermado la imagen al partido y a todo lo que toca el presidente, como el hecho de que las personas dentro de la conversación en Twitter están diciendo que el presidente no es que esté haciendo obras, sino que está refrescando o renovando ciertas obras del pasado, como el hecho de que los gobiernos locales están empezando a evidenciar cierta inoperancia con respecto al manejo de la seguridad pública, el tema de los desaparecidos, el bacheo de las calles, las condiciones mínimas para que funcione un municipio y también ciertos eventos recientes que tuvimos esta semana, como el desempeño de la comisión con respecto a los tres convocados que tuvo. Entonces aquí nosotros podemos ver que es una combinación de factores donde se busca generar un foco de atención y desviar otros temas que podrían ser nocivos o que pueden mermar de alguna u otra forma la imagen del presidente, la bancada y todo lo que toca. Ahora mencionaste algo importante, que fue el tema de la sesión de la Comisión de Sobresueldos, que actualmente también se encuentra de carácter indefinido en la Asamblea Legislativa y tuvimos la oportunidad de ver la interpelación hacia exfuncionarios, tanto del gobierno de Mauricio Funes como de Antonio Saca, si no me equivoco, en donde llama mucho la atención el mismo mensaje que transmite la propia bancada como tal. Es decir, vemos un discurso que está segregado en una acción o se podría decir, en una forma de ver la situación. Y por otro, también vemos dentro de las redes sociales de la Asamblea una serie de comentarios o publicaciones que van directamente a inculpar a estas personas sobre ciertas acciones. Y vamos a poner un caso que creo que todo el mundo conoce y luego cuando podamos, si también en producción me ayudan a buscar el video, es cuando Carlos Acevedo es preguntado sobre el tema de los maletines negros y él menciona un nombre en peculiar que es Herbert Saca. Ver un poco también la reacción dentro de la Claro. comisión para no ahondar en el tema, que de hecho tendría que ahondar en el tema, porque se llama mucho la atención que una persona que no tenga nada que ver con política esté involucrado, como dijo Carlos Acevedo en este caso, y cito comillas, abro comillas, mejor dicho, él repartía los maletines a los diputados de Ghana cuando el FMLN quería comprar los votos. ¿Cómo tomar esas interpretaciones dentro de la comisión? Es decir, eso ya trasciende más un tema de imagen y podría significar otra cosa, tomando en cuenta, Omar, que estadísticamente se podría decir todavía la aprobación que tiene el presidente sigue siendo demasiado alta. Entonces, ¿en qué le molestaría que la gente supiera quién es Herbert Saca? ¿En qué le molestaría que saber que sus diputados o sus familiares de diputados están cometiendo corrupción si tiene tanta popularidad? Bueno, algo que nosotros podemos observar es que las premisas fundamentales con las cuales se formó esta comisión y la famosa comisión antifachada es el hecho de que ellos querían recoger o enarbolar esa premisa del presidente de que de alguna u otra forma todos estos funcionarios y técnicos que estuvieron acuerpando los gobiernos de antaño devolvieran todo lo robado. Entonces, sobre esa base se ha empezado a invitar una serie de personajes que en el imaginario popular pueden gozar de cierto rechazo o repudio de ciertos sectores poblacionales.
En ese sentido, la sensación de brindar la percepción de que se está persiguiendo la corrupción y que se está haciendo algo para combatirla, cala en ciertas personas, pero en el momento en que se empieza a ejecutar la dinámica de la comisión, esta genera efectos contraproducentes para todo lo que conlleva la bancada de las nuevas ideas, de tal forma que se empieza a generar un efecto dominó no solo en los diputados, sino también en el presidente, porque de alguna u otra forma ellos son las personas designadas por el presidente para poder empezar a aprobar leyes o para agilizar la dinámica de la asamblea en favor de lo que ellos consideran el pueblo salvadoreño. Sobre esa base, en el momento en que el doctor Acevedo menciona el nombre de Herbert Saca, se nota que hay hasta un silencio incómodo dentro de la comisión. Y eso podría catalogarse incluso como una disonancia cognitiva. ¿Qué sería eso? Que yo estoy diciendo una cosa, pero verdaderamente estoy haciendo otra. Y nosotros lo podemos ver en la forma en que argumentan, preguntan y refutan estos diputados, porque es solo el hecho de que uno diga que si efectivamente uno recibe dinero en efectivo y que si es efectivo, eso ya nos habla de que el diputado no tenía las competencias necesarias para poder cuestionar, o cuando el doctor Acevedo contraargumenta al diputado Soriano que si su padre ya devolvió el dinero de la alcaldía de Conchagua. Eso nos habla de que estas personas carecen de lo que dice María Amparo Grau, una idoneidad técnica y moral para hacerle frente a las personas que cuestionan. ¿Qué quiere decir esto de idoneidad técnica y moral? Que no solo basta que vos tengas las competencias de un currículum, sino que también vos te reconozcas capacitado de que puedes ejercer la función para la cual fuiste electo, para la cual fuiste seleccionado. Entonces aquí vemos que ese tipo de nombres generan incomodidades porque de cierta manera se puede ver que hay algunos hilos detrás del poder, que no necesariamente está gobernando el presidente Nayib Bukele y con todo el aparataje que eso conlleva, que la figura del presidente sea el eje y el centro de todas las cosas, sino que hay una serie de hilos que ayudan a mover la maquinaria. Y esta maquinaria no se mueve porque sí desde ahora, sino que esta figura, este nombre viene desde la época de Elías Antonio Saca. Nosotros podemos ver en titulares como los del Faro que dicen que las sombras de Saca todavía persisten en el gabinete del presidente. Y no solo a través de esos nombres, sino a través de funcionarios clave como el hijo del exdiputado Merino, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, el mismo secretario de prensa Ernesto Sanabria, son figuras de antaño. Entonces, ¿eso a qué nos remite? A que tenemos un gobierno gatopardista, que se nos vende la sensación de que hay una renovación, pero pero verdaderamente en puestos clave tenemos gente de gobiernos de antaño o gente adscrita al gobierno de antaño. Entonces, por eso algunas personas dentro de las protestas o los imaginarios de Twitter dicen que son nuevas ideas para viejas mañas. Es como lo podrían resumir algunas personas. Y de hecho tocaste cosas o puntos que también vamos a querer tocar en el proceso de la entrevista, que tienen que ver siempre con el tema de comunicación en el gobierno y su relación hacia otras estrategias que surgieron en el tiempo de Funes y Antonio Saca, que son muy, muy parecidas al momento de presentar una renovación como tal. Ya tengo el video de lo que fue el resumen de la comisión de sobresueldos y luego damos nuestra impresión de lo que comentaba el doctor Acevedo. Okay. También quisiera exhortarles respetuosamente a que lleven hasta las últimas consecuencias esta investigación, incluyendo los sobresueldos que se pagan en el gobierno actual bajo la figura de las plazas ad honorem. Pero bueno, esto ha sido una práctica institucionalizada por 30 años y ahora con las plazas ad honorem continúa, ¿verdad? O sea, ustedes, por ejemplo, reciben 2 millones anuales en gastos de representación que tampoco están sujetos a impuesto de renta. Si lo multiplicamos por 5, son 10 años.
son 10 millones. ¿Usted se ha preguntado cuántas escuelas se podría construir con ese dinero? Con el gasto de representación que ustedes reciben. Respecto a eso y al gran daño que le ocasionaron a nuestro país, es que nos interesa saber, lo que nos interesa conocer. Sí, pero la verdad tiene que cubrir no solo el pasado, sino también el presente, diputada. ¿Estaría dispuesto a devolver ese dinero a los salvadoreños? Por supuesto, si la ley me lo manda, sí. Y por cierto, su papá ya devolvió los 166,000 que le debe al pueblo, según... Eso se pagaron para salarios de funcionarios públicos, así que no fue a parar a las cuentas como lo suyo. Hay que aclararlo de las Usted con respecto a que había toda una serie de amigos corruptos. Todas estas personas formaban parte del gobierno, ministros, entre otros, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Usted expresó... Bueno, había algunos que no formaban parte del gobierno, por ejemplo, Herbert Saca, que ya era bueno, sí, él nunca ha sido funcionario, pero era parte también de esa camarilla. Ok. Ok. Y con respecto al tema de la Asamblea Legislativa, ¿usted conoció si tenía alguna ayuda, un apoyo institucional? Por ejemplo, a veces en votaciones legislativas decisivas, Ajá. se llevaba a un hombre de maletín negro para comprar los votos de Gana. Okay. Y ese hombre era Herbert Saca, para compra de voluntades, tráfico de influencias, etcétera. Compra de voluntades, ¿cómo era eso? Lo que le decía, por ejemplo, en las votaciones en que el FMLN o el gobierno necesitaba votos de Gana, entonces mandaban a Herbert Saca a repartir dinero a los diputados de Gana, ¿verdad?, para lograr esos votos. A eso me refiero, sobre todo con compra de voluntades. Bien, y respecto a eso, también, primero antes de hacer la aclaración, nomás valga la relevancia, para que después la audiencia que no está acostumbrada a ver el programa no vaya a pensar que estamos defendiendo este tipo de prácticas. Legalmente, la imagen de los sobresueldos es algo aceptado por nuestras regulaciones, tanto financieras como de los apartados o los decretos legislativos que se construyeron para esto. Éticamente, debe ser revaluado, a mi punto de vista, y aquí voy a meter manos al fuego, porque por ejemplo, si a un trabajador se le ofrece un salario extra por desempeñar más labores aparte de su cargo al cual fue contratado, merece ser retribuido de la misma manera. Lo que no es correcto es recibir dinero que es público, que es sobre los impuestos que pagamos todo el día, ya sea comprando un churro o también viajando en auto y gastando en gasolina, que vayan hacia alguien que no ha retribuido más de trabajo que ha realizado. Esa es la discusión como tal del tema de sobresueldos. Pero llama mucho la atención algunas partes que mencionaban dentro de la comisión, por ejemplo, el tema de cómo se compraban voluntades dentro de ciertos diputados que aún están dentro de la Asamblea, que es la bancada de Gana. Y ponemos los ejemplos de Guillermo Gallegos, o como lo fue también el diputado Mendoza antes de su fallecimiento. Y así sucesivamente, y también los casos que han existido de familiares implicados en corrupción, como el caso del papá de William Soriano, por $166,000. Entonces la pregunta acá es, ¿la comisión es pareja o simplemente es uno más del montón, Omar Tuna? Pareja en el sentido del grado de preguntas, ¿o en qué sentido? No, pareja en el sentido de que está buscando combatir el problema por igual, es decir, sin importar tu partido político o tu gobierno. Algo que sí me gustaría reseñar es que esta administración, no solo es del Ejecutivo, sino del resto de órganos del Estado, nos quiere brindar la sensación de que se está gobernando, de que se está haciendo algo, pero esto en la práctica la gente no lo logra percibir en acciones concretas. Nosotros podemos evidenciar que sí podría haber un genuino interés por perseguir la corrupción, por perseguir estas prácticas que, aunque están dentro de los marcos normativos nacionales, carecen de cierto marco ético en su ejecución. Pero
a la hora de las horas, cuando nosotros vemos cuáles son los facts o los hechos que hay en la mesa, nosotros evidenciamos que toda aquella persona que llega a cualquiera de las dos comisiones carece del principio de presunción de inocencia. Solo el hecho de que hayas trabajado como técnico o que hayas sido diputado de tanto Arena como el FMLN te convierte automáticamente en una persona culpable. Y aunque estas personas, así como le ha pasado al doctor Acevedo, ha refutado y contraargumentado bajo la lógica de las ideas, automáticamente es atacado, se le solicitan cierta precisión de estándares, eso significa como cuando el diputado Castro le dice, ¿y qué es eso? ¿Y qué conlleva eso? O a valerse de ciertas argumentaciones personales o pasionales, como lo hace la diputada Santos, para poder construir su postura. Entonces ahí nosotros podemos ver que las intencionalidades de la comisión en apariencia son buenas, pero a la hora de ejecutarlas deja mucho que desear, porque incluso gente que es afín al partido del presidente y a estas figuras que ellos eligieron, en los comentarios colocan situaciones así como, ¿por qué preguntan esas cosas? Mejoren la calidad de preguntas, se los están haciendo papilla. No puedo creer que yo haya votado por esto. Ese es el tipo de comentarios que hacen las personas que votaron por ellos. Entonces ahí, este tipo de comisiones más que llegar a la persecución del delito, nos brindan un espectáculo de lo que conlleva la realización de una comisión, porque se supone que todos los insumos recabados en esta comisión tendrían que servir para la Fiscalía General de la República y poder empezar la apertura de ciertos casos relacionados con la corrupción y con malas prácticas de antaño. Y cómo podemos ver que este tipo de situaciones no funcionan con los diversos anuncios de Interpol diciendo nosotros no vamos a perseguir a estos funcionarios porque no vemos razones técnicas o razones de peso para perseguirlos, solo vemos motivaciones políticas. Entonces nosotros como Interpol no podemos meternos en algún grado de persecución política, sino que necesitamos hechos, necesitamos incumplimientos, cosas concretas con las cuales nosotros podamos colaborarles a ustedes en la persecución del delito. Entonces ahí nosotros podemos ver que es un efecto dominó el hecho de que nos brinden esta sensación y el espectáculo de que verdaderamente se hace algo para combatir la corrupción dentro de estos espacios de interpelación. Y llama mucho la atención también lo que comentabas sobre cómo indirectamente desde ya se busca generar culpabilidad sobre las personas que llegan a estas comisiones. En temas de comunicación hemos visto incluso como en las redes sociales de la Asamblea Legislativa han tratado a estas personas y nosotros damos el atrevimiento de presentarlo en pantalla. Por ejemplo, acá, Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, en el gobierno de Mauricio Sí. Funes confesó sin tapujos que recibió 200.000 en sobresueldos. Conoció el mecanismo, dice haber hacerlo, pero nunca lo denunció. Y si nos vamos ya a la estructura, habla, por ejemplo, de las fechas en las que primero, por ejemplo, recibió su tema de sobresueldo. Y en este caso fue 15 días después de ser nombrado, según la página de la Asamblea. 5.000 para los ministros, 3.000 para los viceministros. Cuando se retrasaba la entrega del sobresueldo, el dinero siempre era repuesto. Y él en una ocasión recibió 25.000 por un retraso de 5 meses. Es decir, que de alguna otra forma el tema de comunicación te dice, por ejemplo, es que eran 5.000 para los ministros, pero como no me dieron en 5 meses, me pagaron los 5 meses de un solo golpe y la cifra incluso suena mucho más aterradora, como $25.000. Ya es como te está robando más, en teoría, en temas de Correcto. comunicación. Eh, pero entonces, esa justicia selectiva, que ya sabemos que existe, que ya sabemos que está dentro de la Asamblea, ¿tiene alguna relación con los sucesos actuales de exigencia de la población o de mucha parte de grupos opositores en general que están reclamando muchas cosas en concreto o que simplemente ya va acorde a la agenda política que tenía tanto Nuevas Ideas y Nayib Bukele desde que empezaron a buscar el tema de la presidencia? Bueno, se supone que el espíritu de estas comisiones es poder evidenciarle a la población que el hashtag devuelvan lo robado se iba a traducir en una acción concreta.
ese fue como el imaginario o el espíritu inicial con el cual se empiezan a crear estos espacios de interpelación. Incluso han tenido la colaboración del viceministro de Hacienda, repartió tanto dinero hacia las ONGs, también el hecho de que se les ha dado cierta documentación en el caso de los funcionarios que están dentro de la Comisión sobre Sueldos. La idea es sumamente buena, incluso necesaria, el hecho de que se pueda empezar a ver desde el pasado, pero algo que sí nos está evidenciando la interpelación del doctor Acevedo es, ¿y qué pasa con ahora? ¿Verdaderamente se están reduciendo las prácticas de corrupción? La falta de méritos técnicos, morales para poder asumir un cargo, o simple y sencillamente se está cumpliendo porque la persona votó por el presidente dentro de la elección de 2019, votó por los alcaldes y diputados y por ende, como es pariente, tío, sobrino, hermano o posiblemente pareja de tal diputado o de tal alcalde, automáticamente debe ser promovido a una directiva de una autónoma, debe tener una dirección dentro de un ministerio o tiene que tener ciertas potestades para las cuales no está apto dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí nos queda debiendo un poco cuál es la intencionalidad del partido, porque se supone que nos iban a ayudar a devolver lo robado y a hacer un parteaguas dentro de la política nacional, y lamentablemente eso no ha sido. Es prácticamente sustituir lo que ellos decían, ¿verdad? El familión del FMLN por el familión de las nuevas ideas. Entonces eso todavía refuerza estos imaginarios de que en el sentido de que se nos prometía romper con este bipartidismo, como decía el presidente en el discurso de aceptación de la victoria presidencial, que íbamos a decir adiós a todos esos analistas prepagos y a todos esos diputados que no llegaban a hacer nada, pero vemos que esas prácticas no han cambiado, incluso se han reforzado en el sentido de que la Asamblea ahora es una pasapapeles, no tiene iniciativa de ley, no escucha los diversos sectores de la vida nacional, se rehúsa a establecer una serie de pesos y contrapesos. La ley Bitcoin en ese sentido es muestra de eso, porque después de 90 minutos de haberla socializado, ellos decían que estaba debidamente puntuada y después eso generó un efecto dominó desastroso en la economía nacional. En, ellos se muestran como más acérrimos a visitar esas comunidades y ese pueblo que dicen representar, nos habla bastante del tipo de comunicación política con es podérselo ejemplificar a la población. Y nosotros lo podemos ver a través de ciertas encuestas donde vemos que la caída de popularidad del presidente se está mostrando paulatina, pero efectivamente, si no veamos por qué el presidente ahora está saliendo a la calle a ver a la gente. Eso no es una casualidad o porque se le ocurrió voy a ir al lente de San Miguel a ver qué ondas. Voy a inaugurar esta nueva visión de ANDA que ahora ya no se llama Las Pavas, sino que se llama Toro Voz. Todo eso no es casualidad, es que simple y sencillamente se han dado cuenta que el discurso, los mensajes y las acciones ya no están conectando con la gente de la misma forma que lo estaban haciendo hace 2 años. Ahora, la duda que me deja lo que acabas de comentar son dos en específico. Primero, hablar del tema de la familia contratada por aquellas personas o aquellos grupos que pertenecen al oficialismo. Hemos visto el caso, por ejemplo, de la diputada Rebeca Santos, en el que su esposo fue contratado para un cargo del cual no tiene la preparación técnica. También sus familiares, de hecho, tiene un hermano y a su papá en diferentes alcaldías del país. Hemos visto el caso de William Soriano, que tiene a su esposa trabajando en la Corte de Cuentas de la República, y otros que, bueno, por razones de que no los tengo en papel actualmente, tampoco no los puedo mencionar, pero con gusto nos echamos un episodio hablando sobre eso también en algún futuro. Si las prácticas son parecidas a lo que hizo el FMLN, a lo que hizo Arena, ¿por qué no hay recriminación de los hechos? Es decir, ¿por qué cuando comentas en redes sociales, la gente a favor del gobierno de Nayib Bukele te comenta que las cosas están mejor?
¿Por qué entonces ahora sí el nepotismo es válido y no era válido con los gobiernos anteriores? ¿Qué juega o qué pesos juegan en contra o a favor de esta discusión? Porque yo lo veo de una forma en la que Ujú. la gente simplemente ya no quiere regresar a que Arena o el FMLN lleguen al poder. Pero no sé si algo más comunicacionalmente se puede generar también dentro de ese argumento del por qué ahora vivimos en un lugar mejor, bajo el argumento de que las cosas ahora son casi que permitidas. Bueno, aquí vale la pena reseñar un libro que se llama Rebelión en la Granja de George Orwell, donde nos evidencian cómo poco a poco la destitución de un sistema conformado por los seres humanos es empezada a ser eh, liderada por una pandilla de cerdos. Entonces ellos empiezan a hacer como un decálogo a través del cual empiezan a evidenciar cómo iba a gobernar la granja. Y sobre esa base hay uno de los incisos que empieza a decir, todos los animales son iguales, pero a medida que se van tomando la granja los cerdos, modifican ese inciso al punto de decir, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Y en ese sentido, nosotros lo que empezamos a ver en este estilo de gobernanza son tres cosas. Primero, lo que nosotros tenemos es lo que se conoce como una normalidad progresiva. ¿Qué es eso? Es un concepto propuesto por Jared Diamond, donde nos empieza a decir que poco se presentan cambios en una sociedad que de alguna u otra forma, si se nos pusieran o se nos impusieran de una sola vez, se considerarían sumamente ofensivos para las personas, pero si uno los va poniendo poco a poco en la cabeza de la gente, estos en el momento en que se llegan a consolidar no resultan tan obscenos como que si se impusieran de una sola vez. Nosotros podemos ver eso a través de que en estos 2 años la colocación y la buena postura o la buena percepción que tiene el presidente sobre la Fuerza Armada se va consolidando cada vez más, cómo se empiezan a tolerar ciertas prácticas relacionadas con el nepotismo y también cómo se empieza a tolerar la corrupción que se presenta dentro de este gobierno. También nosotros lo que podemos ver dentro de esta normalidad progresiva es lo que se da la búsqueda por el estatus. Si nosotros vemos cómo se manejan los diputados comunicacionalmente, nos están transmitiendo que ser diputado y sobre todo ser diputado cercano al presidente Nayib Bukele es algo que te da estatus, algo que te da un estilo de vida que es sumamente único y especial. Y eso conecta con las bases del partido Nuevas Ideas porque la gente lo ve el TikTok de Jorge Castro modelando, de Aronet Mencía modelando o luciendo carteras caras y dice, yo quiero ser diputado del presidente Nayib Bukele. Entonces hay personas que se sienten sumamente representadas y reivindicadas a través de este tipo de figuras e incluso dicen, bueno, por lo menos no es Lorena Peña, no es Norman Quijano, no es Anabel Belloso, no es Johnny Wright. Entonces, en ese sentido, yo me siento sumamente representado por este tipo de personas. Y nosotros podemos ver esos casos como, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, que toda esta gente que era como redneck o blue collar se sentía sumamente representada con Trump porque le decía a los políticos en su cara lo que a ellos les hubiera encantado decirles. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una interpelación o una interacción entre la diputada Villatoro y algún diputado de las Nuevas Ideas, la gente que votó por ellos se decanta más por los diputados de las Nuevas Ideas, aunque no tengan la razón en esta batalla de la lógica de las ideas. Y por último, a medida va pasando la administración gubernamental, empezamos a ver que en la hay una cierta disonancia cognitiva. Es así como, bueno, ¿y por qué no me resuelven el incremento de mi recibo de la luz? Si son mi gobierno, yo voté por ellos, yo los defiendo en la calle, yo di mi voto para que el presidente Nayib Bukele tuviera todo el poder, pero veo que mis problemas no se solventan. Entonces empiezan a entrar como en este cortocircuito intelectual que no les permite conectar aquello que defienden con lo que están sufriendo en las comunidades. Así como, de que no puedo creer que
quiten el portón de la colonia, si lo quitan se van a meter los delincuentes. Y yo voté por Mario Durán, o yo entré en desacato con el exalcalde Mason para defender al alcalde Durán previo a su entrada. No entiendo por qué ahora me despiden si yo incluso trabajé en este proyecto de salud mental con el presidente Nayib Bukele, con el alcalde Mario Durán. No entiendo por qué ahora me despiden, por qué no me dan mi papel con mi debida justificación de despido. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo es que la normalidad progresiva, la búsqueda del estatus y esta incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace está generando un cóctel por medio del cual la población está empezando a tomar ciertas posturas o ciertas medidas. Habrá gente que todavía defienda al presidente, que todavía justifique al presidente, pero habrá un momento en que las consecuencias de ciertas medidas políticas, económicas y sociales, que él denominó en su discurso de toma de posición como medicina amarga, generarán cierto efecto cascada ante el cual se volverá sumamente difícil y a la vez retador generar una postura de defensa sobre lo que está haciendo el gobierno actual del presidente. Y lo que mencionas también es muy importante porque lo vimos en la campaña electoral y lo podemos decir de primera mano, sin temor a represalias. Cuando entrevistamos a los candidatos de Nuevas Ideas, que muchos, si no por decir todos, lograron entrar como funcionarios públicos, te mencionaban dentro de su discurso siempre una palabra o un nombre en común, Nayib. Y lo podías ver en todos sus mensajes comunicacionales. De hecho, si nos ponemos a buscar los archivos en este momento, es muy probable que nos encontremos con Nayib Bukele en los primeros 5 o 6 segundos de su discurso. Pero esto que mencionamos, junto con otra pregunta que le hice a Saúl en su momento en el primer episodio, sobre por qué la oposición política ha fracasado en el país, me iba a preguntar, esta sensación de rodearse de Nayib Bukele todo ese tiempo, en algún momento va a explotar. Es decir, nadie puede prometer toda su vida que por ser a la par, estar a la par de Nayib o hacer los mismos pasos de Nayib va a hacer las cosas bien. ¿Qué va a pasar en 2024 si en caso, en un caso hipotético, porque sabemos que es muy poco probable que eso suceda, Nayib deje de formar parte de su esquema o dentro de su discurso, deje de ser parte? ¿Qué va a poder ofrecer Nuevas Ideas a la población? ¿Qué va a poder representar? O si realmente va a haber una declive que se viene pronosticando por muchos espacios, pero también tener de otro lado lo que dice la propia gente del oficialismo, que en realidad no, que incluso podría crecer mucho más. ¿Qué crees que pase en un futuro? Bueno, en 2024 algo que nosotros tenemos que empezar a perfilar es cómo conectar con las comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque la oposición no ha sabido llegar a las comunidades, no ha sabido conectar con las bases. Y eso es algo que en el caso de los demócratas cuando perdió Hillary Clinton, sí se abocaron a hacer, se bajaron del pedestal y empezaron a cuestionar en las comunidades qué fue lo que hicimos mal. Nos confiamos demasiado quizás en lo que en la forma que nosotros hacíamos política, quizás éramos demasiado políticamente correctos, usábamos lenguaje demasiado complicado para explicarles cómo funcionaba la dinámica en la cual nos movíamos. Eso es lo que se necesita un ejercicio de reflexión, se necesita que nosotros dejemos de ponernos nuestros intereses personales o el hecho de que que algunas personas se autodenominen líderes de oposición cuando simple y sencillamente quizás en las comunidades o fuera de redes sociales no sepan ni quién son. Entonces es sumamente importante nosotros llegar a las comunidades. ¿Y cómo llegamos a las comunidades? Tenemos que poder traducir ideas complejas en algo que la gente pueda entender, que la gente pueda consumir y que sobre todo pueda aplicar y replicar en su vida. Nosotros hemos visto algunas organizaciones o instituciones que te empiezan a decir, ¿qué es el Estado de Derecho? Según el artículo, no sé qué, te dormiste a la gente. Si vos llegas con ese lenguaje y esa postura de estar así,
y hablar en términos como coadyuva, subraya y circunscribe, la gente no te va a comprar ese discurso. Necesitas conectar con la emocionalidad y tenés que simplificar el mensaje de tal forma que vos puedas llegar a la gente. Entonces, esa es una carrera prospectiva que se tiene que estar Sí. construyendo desde ya y tenemos que dejar de ver a la oposición como todas aquellas personas que están en contra de Nayib Bukele o todas aquellas personas que cuestionan a los diputados, sino que nosotros tenemos que empezar a generar agendas comunes sobre cuál es el proyecto a corto, mediano y largo plazo. Porque si solo te va a unir que sos oposición a Nayib, que solo sos oposición a las nuevas ideas o que solo sos oposición a la bancada, simple y sencillamente tu proyecto político no está destinado a florecer. Necesitas construir una agenda a través de la cual la sociedad salvadoreña y ciertos sectores poblacionales se sientan sumamente representados. Ellos ya están empezando a generar las condiciones para 2024. Se está aprobando una ley del voto en el exterior donde también le garantizan a lo que ellos denominan como diáspora que tengan la posibilidad de incluso participar dentro del proceso, ya sea como alcalde o como diputado, y mejorar las condiciones de lo que ellos denominan el voto electrónico. Entonces ellos ya están zanjando el camino en esa perspectiva y también ellos están anticipando ciertos escenarios, porque se están dando cuenta que la gente, incluso la que ha votado por ellos, ha empezado como a cuestionar ciertos aspectos puntuales de la manera en la cual se está gestando la dinámica gubernamental actual. Por eso ellos apuestan por la diáspora porque hay ciertos sectores poblacionales en el exterior que los apoyan férreamente, que incluso protestaron afuera de la OEA por ellos, diciéndole a Kamala Harris que no se tenía que meter en la dinámica de El Salvador cuando ella dijo que tenían que intervenir de alguna u otra forma. Entonces ellos ya están prospectando el camino para enamorar a toda esa gente que los defiende de forma férrea en Estados Unidos. ¿Y qué nos Sí. competiría a nosotros? Nos competiría si nosotros quisiéramos que esa diáspora fuera un voto informado, que fuera unas personas más involucradas en la dinámica, poderles canalizar lo que está pasando acá de tal forma que puedan construir su postura. No estoy diciendo que los vamos a criticar o los vamos a atacar porque apoyan al presidente, sino que tenemos que brindarles los insumos necesarios para que ellos puedan construir su propia opinión. Entonces, de Quizás cara antes de a... continuar, Ujú. Omar, perdón. Quizás antes de continuar, solo para mostrarte el comunicado de Cristian de Guevara, el jefe de bancada del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, llamando el tema de atención, unos puntitos ahí solo para resaltar, el tema de que se insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a dar una respuesta junto con la Embajada de Estados Unidos a realmente qué pasó, que a dicho audio compromete las funciones y ambos sabemos que injerencia del Estado es un delito que podría llevar a la expulsión de embajadores o cuerpo diplomático en nuestro país. Pero de igual manera, llama mucha atención esto. Hoy Ujú. más que nunca continuamos defendiendo el mandato que nuestro líder y presidente de la República, Nayib Bukele, nos ha otorgado. Nayib Bukele oficialmente no pertenece a Nuevas Ideas, es miembro de Gana, pero aún así Correcto. representa algo o un ser que pareciera estar presente o divinamente como el panóptico que veíamos en un momento en algunas clases, pendiente de todo lo bueno o lo malo que se hace dentro del grupo parlamentario. Correcto. Y complementando a lo que estabas también hablando, que vas a disculpar que te interrumpí, Sí, no hay el tema problema. del delay en internet también suele pasar. Sí. Eh, Eso que mencionabas del tema de la oposición y esto de la información, se me viene a la mente un nombre y se me viene un partido político como tal, que Ujú. no voy a mencionar simplemente porque el hecho de que no quisiera represalias de ellos por parte en el futuro, Ok. y para evitar conflictos en ese sentido, pero que Ujú. su propuesta era hablarle a la población de las necesidades que ellos creían eran importantes con gente que no estaba para nada pegada con la realidad nacional. Y me explico. Ujú. eh, Cuando llevas a muchas personas que vienen de la parte académica, el error que cometemos quienes estamos en las universidades
es que consideramos que lo que nosotros conocemos lo puede conocer alguien más fácilmente. Así es. Y lo decimos como creemos que es fácilmente. Y eso fue lo que llevó a la declive a muchos candidatos que se habían postulado en esta elección, en la que se cuestionaban por qué no habían ganado, pero que resulta que no habían ganado porque la persona que les estaba consiguiendo, que les estaba escuchando en uno de esos viajes que habían hecho a un mercado para tomarse fotografías allá en mexicanos, no les entendía de qué les iba a servir exonerar el parqueo en las universidades, por ejemplo. Correcto. ¿Cuáles son los retos exactamente para la nueva oposición, si es que hay todavía para las elecciones de 2024 en ese sentido? Bueno, el principal reto es empezar a romper la burbuja. Romper la burbuja en el sentido de que no te tenés que quedar en tu zona de confort, tenés que estar dispuesto a escuchar todas las aristas. Si te consideras una persona abierta a todas las posturas o abierta a todas las voces vivas que existen en el país, tenés que escuchar desde alguien que es afín al presidente hasta alguien que posiblemente te conceda tu voto dentro de las próximas elecciones, el voto para vos en las próximas elecciones. Entonces todo está en que vos sepas romper la burbuja. Se vuelve difícil, es complicado a veces despojarse de prejuicios, pasiones y subjetividades personales, pero es un ejercicio sumamente necesario, porque de esa forma vos podés comprender cuál es el hilo argumentativo, cómo se construye el relato, qué tipo de formas y dinámicas tenés que realizar para poder conectar con la gente. No puedo llegar yo a un mercado a proponer la reducción de parqueo en una universidad. Eso es incompatible. Es algo que verdaderamente no conecta con lo que le afecta y simple y sencillamente no representa un beneficio para la persona. O el hecho de que voten por mí porque soy de la comunidad, voten por mí porque soy mujer, voten por mí porque tengo discapacidad. Eso tampoco conecta con la gente. Conecta qué le vas a ofrecer para solventar una necesidad concreta, cómo le vas a ayudar a generar trabajo, cómo le vas a ayudar a obtener ciertos beneficios económicos, políticos, sociales, el hecho de que qué sé yo, el DUI esté a precio módico en ciertos eventos, en ciertas situaciones coyunturales, como el hecho de que si te asaltan, te coadyuve la institucionalidad o te apoye de alguna forma, como este fenómeno de las desapariciones, cómo agilizar que las instituciones se pongan de acuerdo y nomás uno ponga una denuncia, le ayuden a encontrar a su familiar y no se vuelve en un proceso revictimizante. Todas esas situaciones son con las cuales se podría empezar a conectar con la población. Y también nosotros tenemos que entender que el medio es el mensaje. No es lo mismo que yo haga un spot publicitario donde yo diga que salí de Oxford, que salí de Harvard, que fui a la Universidad de Massachusetts, cuando la gente que está en la casa dice, ah, qué chivo que fue, ¿va? O sea, no ¿Y eso de qué conecta. me sirve a mí? Ajá, qué chivo que fueron y se prepararon, pero ¿y eso qué? ¿Qué me va a ayudar a solventar? ¿Qué me va a ayudar a cómo va a contribuir mi economía familiar? ¿De qué forma van a hacer leyes para que el préstamo que estoy pagando en el banco se vuelva un poco más flexible, para que me dejen de estar cobrando todos los días esa deuda que tengo? Y no es deuda porque yo me quise endeudar, sino deuda para hacer crecer mi negocio. Entonces, ese tipo de cosas son las que se necesitan empezar a construir. Por eso vemos diputadas como la diputada Claudia Ortiz, que ella, aunque aunque ya está la suerte echada, como dirían popularmente, ella propone, ella debate, ella interpela, se vuelve una oposición constructiva y la gente dice, ese es el tipo de diputado que yo quiero. Que aunque no haya votado por él, está representando mis intereses, está interpelando a esta maquinaria llamada Nuevas Ideas y de alguna u otra forma está haciendo algo para ver cómo generar beneficios concretos para la vida de mi familia y la mía también. Bien, Omar, en esta última parte de la entrevista, aprovechando que faltan unos minutos para las 8 de la noche, no quería irme sin preguntar sobre el tema recién de los casos de los desaparecidos en nuestro país. Sabemos que la cifra anda por arriba de los 780, 790 sobre el 2021 y lamentablemente 6 personas más en el transcurso de esa semana han también sido
víctimas de desaparición, todas ellas jóvenes. De hecho, te quería primero mostrar un video de la prensa gráfica sobre la concentración que hay, de hecho, este día en el Monumento a la Constitución, en el que se llamó a la justicia de las víctimas de desaparición, entre ellas la madre de los hermanos Guerrero, que es el caso más sonado actualmente en nuestro país. Veamos un poquito el ambiente y qué es lo que comenta también la señora. Suplico a Dios Padre que toque el corazón de todos aquellos que hacen este tipo de cosas. Y le pido a Dios Padre que toque el corazón de las autoridades para que nos ayuden, para que esto no siga ocurriendo. Porque no son solo mis hijos, no es solo Jimena, son muchos. Y esto no va a parar si no se le encuentra una solución. Quizás lo primero y quizás lo más doloroso del caso es preguntar qué está haciendo las instituciones actuales para poder encontrar una solución y cómo se comunica esto no solamente a la familia, sino también a la población en general, que en redes sociales ha comenzado una campaña de denuncia constante sobre estos casos. ¿Crees que en tema comunicacional tanto la policía y la fiscalía han logrado ese sentimiento de que están realmente interesados en poder encontrar justicia, o has encontrado más de lo mismo en temas de ignorar ese tipo de denuncias? Bueno, algo que caracteriza bastante a esta administración, sin importar cuál es la institución desde donde se ve involucrada algún tipo de temática, es callar cuando ésta se vuelve sumamente incómoda. Algo que nosotros hemos podido descubrir, no solo de parte del presidente, sino de las instituciones, es el hecho de no hablar directamente del tema y fustigar a toda aquella persona dentro de la institucionalidad que proporciona algún tipo de información, como lo que sucedió en el caso de Chalchuapa, donde el ingeniero Israel Ticas, criminólogo, fue sancionado en una conferencia realizada por el fiscal general de la República y el Ministerio de Seguridad, diciendo que él no tenía que decir ese tipo de información ante la prensa y que sería debidamente sancionado disciplinariamente por la institucionalidad competente. Entonces, algo que sí hemos visto a lo largo de este fenómeno es que se vuelve un tema sumamente incómodo el incremento de las personas desaparecidas, porque entra en contradicción con las bondades de lo que se promulga del Plan Control Territorial. Nosotros podemos ver en ciertas publicaciones de la Policía Nacional Civil que se celebra como un éxito que hayan 0 homicidios en el día, pero se dejan de lado otro tipo de delitos. Y algo que sí ha quedado sumamente evidente con el tiempo es que entre más se reducen los homicidios, más incrementan otro tipo de delitos, específicamente las desapariciones. Este tipo de fenómeno también se presentó con el expresidente Mauricio Funes en los puntos más críticos de la autodenominada tregua con las pandillas, que empezó a haber una reducción de homicidios significativa, pero los casos de desaparecidos se incrementaban. Y la situación es que nosotros sí podíamos saberlo porque teníamos acceso a las estadísticas públicas. Y en este caso, dado que tenemos centralizada la información en ciertas figuras clave, que el Instituto de Acceso a la Información Pública es prácticamente inoperante, se nos vuelve sumamente difícil saber ese tipo de situaciones y muchas veces la política pública se queda en un arte de Twitter. No podemos ir a los portales oficiales y contrastar esa información, sino que simple y sencillamente todo se queda en un hilo de Twitter, todo se queda en un tweet, todo se queda dentro de esa red social que sirve como mecanismo de validación. Entonces, a medida las personas siguen denunciando casos, para la institucionalidad se vuelve una situación claramente incómoda, porque en la medida en que una madre desesperada se vaya a meter a lugares peligrosos para ver si el cadáver de esas personas coincide con las características de su hijo, eso ya genera incomodidad dentro del aparataje, dentro de esta maquinaria gubernamental de comunicación, porque entra en contradicción con todo lo que han promulgado, que ya vamos por la fase 4 del Plan Control Territorial,
pero a la fecha no tenemos acceso a un documento concreto que nos diga qué se hizo, qué localidades se vieron beneficiadas, cuáles fueron los delitos que se lograron prevenir, cuánto se invirtió, de qué forma se invirtió, qué instituciones estuvieron involucradas, qué delitos se previnieron, la desagregación o la clasificación de pandilleros detenidos por ese delito u otro tipo de personas delincuentes. Entonces, este tipo de situaciones nos genera la sensación de que el gobierno prefiere ignorar antes que tomar acción sobre este tipo de problemáticas que, como hablábamos previamente, son las que afectan a la población, son las que generan un dolor, porque el solo hecho de no saber que un familiar va a regresar con bien a tu casa, eso ya genera una preocupación sumamente grave. Entonces, algunas personas como vos y yo tenemos ese, se podría decir, entre comillas, privilegio de poder llegar a nuestras casas cuando este tipo de personas que están ahorita en la vigilia no tienen esa posibilidad porque hay una negligencia institucional a la debida persecución del delito y sobre todo para esconder debajo de la alfombra comunicacional los efectos de otro tipo de negociaciones oscuras que puede haber con grupos delincuenciales para la obtención de ciertos beneficios, tanto para la parte del gobierno como para estos grupos delincuenciales. Siempre en esta línea y en esta discusión, yo actualmente me encuentro en el lugar, en el municipio donde se están dando las noticias de desapariciones, que es Santa Tecla. Obviamente salir ahora, no puedes salir siendo joven, lo cual Correcto. también es uno de los mensajes comunicacionales que ha dejado también este nivel de desaparecidos. Porque sí recuerdo que en la época de Funes, cuando se dio la tregua, existieron desaparecidos, pero ahora hay muchos más desaparecidos jóvenes. Y Sí, esto nos lleva a comentar un poco el video que circuló el día de ayer del diputado Romeo Auerbach de Ghana, que bueno, escuchemos un poco lo que comentaba el día de ayer. ok. Bueno, yo quiero pensar que el problema de los desaparecidos, a mí no me gustaría darle, por ejemplo, un tinte político, siempre va a ser una cosa que hay que corregir. Un desaparecido puede ser y es una familia que está guardando una gran pena, porque una cosa es que te maten a alguien o que se muera, tú vienes y aceptas el dolor y lo entierras, pero un desaparecido tú no sabes qué ha pasado con esa persona. Quitando el tinte político, creo yo que hay que tratar de disminuirlo, hay que tratar de que también los primeros que nos quedemos seamos nosotros. No puede haber un policía por cada salvadoreño, pero por ejemplo, estaba aquel caso famoso de la pareja, no sé si esa ya tuvo algún, que andaba en Uber, creo yo. ¿Cómo es que ponen? Ahorita el del Uber está perdido, en un texto. Ahorita, no, hombre, por favor, amigo, bájense ese Uber, mientras tenga gente cerca, no va a ser lo más fácil porque encontrar a un policía, lo más fácil va a ser que nosotros nos empecemos a cuidar y ojalá que eso disminuyera porque las desapariciones son tristes. El micrófono. Ahora, este tipo de cosas que menciona el diputado Auerbach, ¿cómo las podemos interpretar? Porque a mí me deja la impresión de que dice, bueno, hemos fallado en temas de seguridad ciudadana, ahora le toca a la población hacer su parte, como quien dice, miren, aquí les va la tarea de poder ustedes ahora protegerse. Bájense del Uber cuando pueden. ¿Qué mensaje nos deja ese tipo de discursos que da Romeo Auerbach en este caso? ¿Cómo podemos retomarlo dentro de nuestro día a día? Bueno, cuando uno se enfrenta a una comunicación de crisis como esta, porque por el tema de la desaparición genera una situación de crisis, porque hay una desconexión entre las bondades del plan control territorial y lo que verdaderamente está pasando en las comunidades y localidades del país. Entonces, una de las posturas más comunes que toman ciertas personas en una situación de crisis es lo que se conoce como la transferencia de las responsabilidades, es decir, yo no soy el culpable de la situación, sino que es un tercero, puede ser vos, puede ser yo. Entonces, yo lo que hago es que me lavo las manos de lo que verdaderamente me tocaría o lo que yo tendría que hacer para solventar el problema y se lo traslado a otra persona. A corto plazo podría ser efectivo, pero en la medida en que se vayan incrementando los casos de desapariciones y en la medida en que se incrementen otros delitos
adyacentes o que estén alrededor del tema de las desapariciones, como los secuestros, como las lesiones, como otro tipo de agresiones, ahí se va a volver se podría volver como una postura bien contraproducente, porque ¿cómo le puedes decir a una víctima que es responsable de las consecuencias de lo que le pase si verdaderamente no pidió estar ahí? O no pidió estar involucrada, o se supone que somos un país tan seguro, producto del Plan Control Territorial, que nosotros podríamos salir a la calle en estos momentos, podríamos tomar algún servicio de taxi o de estos que se piden por medio de aplicaciones de celular, y en teoría no nos tendría que pasar nada porque es sumamente exitoso el plan. Entonces, aquí no es que la institucionalidad se tenga que limpiar las manos, sino que nosotros como ciudadanía tenemos excepcionalidad que active los mecanismos necesarios para garantizar que nosotros sí tengamos unas buenas condiciones de seguridad. ¿Y cómo es posible que los cajeros del Chivo Wallet tengan más seguridad que la propia población salvadoreña? Es inaudito ese tipo de situaciones. Entonces, incluso algunos usuarios de Twitter bromean con el hecho de, bueno, si salen, quédense a la par de un cajero chivo porque ahí sí hay seguridad. Entonces, ese tipo de situaciones nos lleva a lo que a lo que hemos hablado a lo largo de este programa, que existe una contradicción discursiva entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Cómo es posible que haya más seguridad para esta institución que se podría decir que está entre lo público y lo privado y no para la población salvadoreña, que se supone que con los impuestos que todos pagamos tendríamos que tener las condiciones mínimas para salir con la certeza de que sí vamos a volver a nuestra casa y no vamos a engrosar este número estadístico que probablemente tenga cifra negra, porque hay algunos casos que no se llegan a reportar jamás con respecto a lo que está pasando actualmente en nuestro país. Omar, ha sido un placer poder tenerte en esta hora de Zona Cero. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Y bueno, las puertas están abiertas también para las veces que vengan y siempre y cuando exista noticia y podamos discutir un poco y analizar sobre qué podemos entender sobre lo que nos dice la política en nuestro país. No, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer volver a estar aquí con toda la audiencia de Zona Cero. Y yo les deseo muchísimos éxitos porque este es uno de los mejores programas en los cuales uno puede incidir, poder construir posturas y sobre todo informar a la población salvadoreña sobre cómo se manejan los hilos del poder actualmente en la política salvadoreña dentro y fuera de las redes sociales. Y bueno, también la posibilidad de poder lograr ese espacio al final de Jóvenes para Jóvenes que tanto anhelamos. Correcto. Si televisión y radio no invita a paneles de jóvenes, mejor creémonos uno nosotros, que es la mejor manera de poder incidir también en el contexto político. Así No me quiero ir es. antes sin agradecer también a nuestro patrocinador, a Arcari Imports. Recuerden, la importación de autos de confianza en un solo paso, con procesos 100% transparentes y de la mejor manera, llamando o contactándolos directamente en Arcar-Imports en Facebook o Instagram, o buscándolos en sus oficinas de la Segunda Calle Oriente, local 4-9 de Santa Tecla, en El Paraíso. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo fin de semana y recuerden, la verdad jamás, nunca, para nada será absoluta. Soy Juan Díaz y nos vemos en otro episodio de Zona Cero.